Buenas tardes, vamos a hablar de la unidad 2, actividad número 5. Los principales instrumentos de medición: temperatura, presión, torsión, esfuerzo, mecánicos, las diferencias, ventajas y desventajas de los instrumentos analógicos digitales, así como su calibración, ajustes y mantenimiento. Manómetro. Un instrumento para medir la presión de los fluidos basados en la igualdad de presiones de diversos puntos de un plazo horizontal de un líquido en equilibrio. El manómetro de columna líquida o de deformación de metal por efecto de presión, manómetro deformador. El manómetro de embolo se usa para medir grandes presiones y bacómetro para las presiones muy bajas. El termómetro, este es para instrumento que sirve para medir la temperatura. El más usual se compone de un tubo de vidrio, uno de cuyos extremos contiene un líquido, por lo común mercurio, alcohol o software, que se grieta y se contrae a lo largo del tubo por el aumento o disminución de la temperatura, señalado en una escala de grados a temperaturas. También otra forma de medición de instrumentos es la balanza, de la cual están muy variados para medir pesos y masas. Barómetro, instrumento para medir la presión atmosférica, puede ser de mercurio o metálicos. Voltímetro, este es un aparato que sirve para medir lo que es un circuito eléctrico y se mide en voltios, a la diferencia de la potencia, y es eléctrico. El amperímetro, este sirve para medir las intensidades de la corriente eléctrica y está graduado en amperes o fracciones de este. La cinta métrica es otro instrumento que se utiliza para medir las longitudes. Está compuesto con una cinta o regla de la cual está expresada en metros y pulgadas. El fotómetro, instrumento para medir la intensidad de la luz, puede ser visual o fotoeléctrico. El fotómetro es un instrumento óptico que sirve para medir los focales, tanto las lentes aisladas como el de conjuntos ópticos. El dioptómetro es un instrumento que sirve para medir las potencias, tanto lentes aisladas como las conjuntas. El batímetro es un aparato que se utiliza para medir el consumo de la energía en un circuito de watts. Está fomentado intencionalmente por el multímetro o el amperímetro. El nivel. Este se utiliza para medir el ángulo de la superficie, diferencias, ventajas y desventajas de los instrumentos analógicos y digitales. Las diferencias y las ventajas y desventajas de los instrumentos analógicos y digitales. Tenemos, en general, los parámetros que caracterizan el fenómeno pueden clasificarse en analógicos y digitales. Se dice que los parámetros es analógico cuando puede tomar todos los valores posibles en forma continua, por ejemplo, el voltaje de una batería, la intensidad de la corriente, la velocidad del vehículo, la inclinación de un plano. Por otra parte, se dice que un parámetro es digital cuando solo puede tomar valores discretos, por ejemplo, el número de partículas emitidas de un material radioactivo en segundos, el número de moléculas en un volumen dado o de cierto material, el número de revoluciones de un motor en un minuto. Instrumentos analógicos e instrumentos digitales. Los instrumentos analógicos, en términos, se refiere a unas magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua, como distancia, temperatura, velocidad, que podrían viajar muy lento o muy rápido en un sistema de audio. El voltímetro análogo en vida cotidiana, el tiempo se representa en forma analógica como relojes y en forma discreta digital, display digitales. En la tecnología analógica es muy fácil almacenar, manipular y calcular y recuperar información con exactitud cuando esta ha sido guardada. En cambio, en la tecnología digital, las computadoras, por ejemplo, se pueden hacer tareas muy rápidamente, muy exactas, muy precisas y sin detenerse. La electrónica moderna usa electrónica digital para realizar muchas funciones que antes desempeñaba la electrónica analógica. Ventajas: bajo costo, en algunos casos no requiere de energía de alimentación, no requiere gran sofisticación, presentan con facilidad las variaciones cualitativas de los parámetros para visualizar rápidamente si el valor aumenta o disminuye, es sencillo adaptarlos a diferencia de tipo de escalas no lineales. Las desventajas: tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras, el error de la paralaje limita con exactitud a más menos 0,5% a plena escala en el mejor de los casos. Las lecturas se presentan errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas. La rapidez de la lectura es baja, típicamente una lectura por segundo. No pueden emplearse como parte de un sistema de procesamientos de datos tipo digital. Instrumentos digitales. En término, esto se refiere a las cantidades discretas como la cantidad de personas en una sala, cantidad de libros en una biblioteca, cantidad de autos en una zona de estacionamiento. Multímetro digital. Los sistemas digitales tienen alta importancia en la tecnología moderna, especialmente en la computación y sistemas de control automático. La tecnología digital se puede ver en diferentes ambientes, analógicos y digital. ¿Cuál es la diferencia? Mecánico, llaves electromecánicos, el relé hidráulico,
neumáticos, eléctricos. Los dos últimos denominan la tecnología. Las ventajas: tienen alta resolución, alcanzadas en algunos casos más de 9 cifras de lecturas, frecuencia y exactitud de más 0.002% medición de voltaje. No están sujetos a reglas paralejas. Pueden eliminar la posibilidad de errores por confusión de escalas. Tienen una rapidez de lectura que puede superar las 1000 lecturas por segundo. Puede entregar información digital para procesamiento inmediato de la computadora. Las desventajas: el costo es elevado, son complejos en su construcción, las escalas no lineales son difíciles de introducir, en todos los casos requieren de fuente de alimentación. De las ventajas y desventajas anteriores podemos observar que por cada aplicación hay que evaluar en función a las necesidades específicas cuál tipo de distribución es el más adecuado. Con esto enfatizar que no siempre el instrumento digital es el más adecuado, siendo en algunos casos contraproducente uno mismo. Los instrumentos digitales tienen que dar la impresión de ser muy exactos en educación y su ambigüedad, pero no hay que olvidar que si su calibración es deficiente, su exactitud puede ser tanta o mala que la de un instrumento análogo. Bueno, sería todo por mi parte. Tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima.